Bien, muy buenos días, pastor y compañeros. En esta mañana me toca compartir eh, el movimiento humanista, ¿sí? Una de las tantas sectas que ya vimos hasta el momento. Antes de empezar con todo esto, bueno, hace poquito salió en un diario de acá, de Argentina, eh, un texto dedicado a lo que es el movimiento humanista. Dice que, bueno, atacados por izquierda y derecha, perseguidos por las dictaduras militares, etcétera, invisibilizados o satanizados por los medios de comunión, los sionistas supieron resistir el paso de los años en la coherencia de sus propuestas. Hoy cumplen 50 años, ¿sí? Bien, esta sexta ya cumple 50 años desde su fundación. Para esto vamos a ver más detalles sobre lo que es o de qué trata, quién fue el autor, ¿sí? Bien, una de sus principales, se podría decir, fundamentos o su doctrina, dice que el movimiento humanista, también llamado nuevo humanismo o humanismo universalista o movimiento sionista, ¿sí? Es una corriente de opinión con presencia en más de 100 países, América, Europa, África y Asia, que reconoce los antecedentes históricos del humanismo y que en la actualidad se entiende más como una nueva sensibilidad, una nueva forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar en el mundo de hoy. Bien, dicho esto, vamos a ver el fundador, ¿sí? El fundador del movimiento humanista es escritor, es de profesión abogado y tiene una licenciatura en ciencias sociales. Él es argentino, Mario Luis Rodríguez Cobos, más conocido por su seudónimo literario, que todos los libros que él tiene los firmaba con Silo. Por eso la determinación de que el movimiento humanista se lo conoce más por Silo. En referencia, bueno, al seudónimo de este autor, el movimiento a veces es conocido como movimiento sionista. Ya vimos por qué, bueno, el autor o el creador de dicho movimiento firmaba los libros como Silo, ¿sí? Bien, el movimiento humanista trabaja según sus publicaciones para resolver los grandes problemas humanos, tanto del individuo como de la sociedad, por lo cual propone el llamado humanismo universalista. No es una institución, aunque ha dado lugar a numerosas agrupaciones y organizaciones. También se puede decir que pretende hegemonizar a las distintas corrientes humanistas y humanitarias, difiriéndose muy claramente de todas ellas, ya que, aunque las considera un esfuerzo loable, cree que no se enfocan en modificar las estructuras que generan los males que los remedios. Bien, entonces el humanismo en todo caso establece relaciones puntuales con todas las agrupaciones progresistas en base a criterios de no discriminación y convergencia de la diversidad. O sea, para ellos todos son bienvenidos, no aceptan la discriminación, ni el racismo, ni la violencia. Es como que se basan en sus fuertes puntos, ¿sí? Es una corriente de formación en su doctrina. En la parte principal de su doctrina dice que es una corriente de opinión formada por quienes coinciden en puntos básicos respecto al ser humano y a la acción del desarrollar para orientar cambios, ya sean positivos en el individuo y la sociedad. También se llama así el conjunto de personas que participan de las propuestas del nuevo humanismo plasmadas en el documento del movimiento humanista. Bien, vamos a ver quizás lo que es la filosofía. ¿Sí? La filosofía humanista se inspira en la doctrina sionista. Bueno, la doctrina sionista vendría a ser los libros que escribió el creador de dicha secta, en donde el ser humano aparece abierto al mundo con intencionalidad para actuar sobre su propio destino, y el lema central, esto es algo que lo tienen, quizás como todos tienen un lema, y el lema del nuevo movimiento humanista es: nada
por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. Dicho esto, vamos a ver los 6 puntos de su doctrina, ¿sí? Donde toda su base parte de estos. Estos 6 puntos del humanismo constituyen la base de su doctrina social y de su compromiso de acción por el mundo. Primero, propicia la ubicación del ser humano con valor, preocupación central de tal modo que nada está por encima del ser humano, ni que un ser humano está por encima de otro. 2. Afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos ante la ley. 3. Reconoce la diversidad personal, cultural, afirmando las características propias de cada pueblo, condenando toda discriminación que se realice en razón de diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales. 4. Auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas. 5. Afirma la libertad de ideas y creencias. O sea, si vos quizás eres cristiano, católico, también puedes ser del movimiento solista. Es como que aceptan todo. 6. Repudia no solamente las formas de violencia física, sino también todas las formas de violencia, ya sean económica, racial, sexual, religiosa, moral, psicológica, con estos casos cotidianos arraigados en todas las regiones del mundo. Bien, quizás vimos un poco de lo que es su doctrina. Ahora vamos a ver lo que es las áreas de trabajo, ¿sí? Donde ellos se reúnen. Una de sus principales ramas vendría a ser que organizan varias iniciativas a través de sus organismos de frentes de acción, los organismos de movimiento humanistas, y sus principales temas son, tienen 5 puntos que ellos, o 5 instituciones que formaron a lo largo del tiempo. O sea, no simplemente el movimiento solista, sino que tienen 5 puntos de frente que están a nivel mundial, que vendrían a ser: primero, la comunidad para el desarrollo humano, transformación social en fundación del cambio personal. Segundo, la convergencia de culturas, intercambio entre las diferentes culturas y promoción de la tolerancia. Tercero, el Partido Humanista, organización política para la movilización social y la participación electoral. Bien, se podría decir que los siolistas o siloístas, como se vendría diciendo, tienen un partido político que no solo está presente en Argentina, está presente en España, en Italia, en Rusia, en Bélgica, en Perú, que ellos tienen gente de la política muy metidos en lo que es esta secta, y a raíz de eso también tienen muchos beneficios y toman varias decisiones, ¿sí? Cuarto, el mundo sin guerras y sin violencia, oposición no violenta al armamentismo, a las armas nucleares y a todas las guerras que hay en el mundo. Quinto, Centro Mundial de Estudios Humanistas, estudio de las bases para una fundación intelectual y filosófica del mundo. Bien, estos 5 puntos que acabo de nombrar son sus 5 organizaciones que están a nivel mundial, que de cierta manera, si directamente no estás vinculado con esta secta, si quizás entraste a algún grupo de estos porque, me interesa esta organización, bueno, también es parte de lo que es el movimiento, ¿sí? Vamos a ver lo que es la historia de Silo, que a finales de los años 70, Silo organizó un grupo para estudiar el fenómeno de la crisis que asombraba en el mundo. Este grupo, como otros organizadores, en torno a sus escritos, crece y se desarrolla hasta la formación del movimiento humanista. Se dice que durante la dictadura ellos tenían pensado hacer una campaña o una charla pública, pero que durante la dictadura los militares no le dieron permiso para que pueda hacer esto. Y en forma irónica le dijeron, bueno, si querés hacer algo, anda, no sé, que las piedras te escuchen. Dicho y hecho, fue así.
Los materiales oficiales del grupo dicen que el movimiento humanista nació el 4 de mayo de 1969 con la charla, o como más conocida, la arenga, la curación del sufrimiento, dado por Silo en Punta de Vacas, Argentina. A causa de la dictadura militar impuesta en aquel tiempo, el evento se permitiría siempre y cuando se realizaría lejos de las ciudades. Por lo que Silo buscó un lugar alejado de la ciudad, ¿sí? Se exilió cerca de las montañas de la Concagua, donde se hizo una casa de piedras, todo con chapas, donde, bueno, fue sus meditaciones, hizo todos sus pensamientos plasmados en un libro. Después de la represión inicial y las consiguientes campañas de desinformación, el grupo crece por toda Latinoamérica. Este crecimiento se ve más favorecido a causa del exilio, durante el que algunos de sus miembros se fueron quizás a Asia, a Europa, y de esta manera el movimiento humanista fue extendiendo sus lazos a diferentes continentes. En 1975, un centenar de miembros de diferentes países se reunieron en la isla griega de Corfú para acordar propuestas y objetivos y establecer los rudimentos de una organización que sería experimentada durante los siguientes 4 años. A raíz de que Silo empezó a sacar sus libros, fueron publicados, ¿sí? En torno a 1980 el movimiento ya estaba en funcionamiento legal a nivel mundial en cerca de 42 países, y en 1981 la Comunidad para el Desarrollo Humano organizó una serie de conferencias en diversos países de Europa y Asia, donde 2 de los libros oficiales de la mirada, primero la mirada interna y el libro de la comunidad, empezaron a ser publicados y traducidos con muchos idiomas. En 1983 se definió la forma estructural, un contexto llamado las normas, y en 1984 se fundó el Partido Humanista. Poco después fueron lanzados con el libro El mensaje de Silo. A raíz de esto se hizo a nivel mundial, donde tras el lanzamiento de la internacional del movimiento humanista en 1989 se volvió a la estrategia y fortalecer el movimiento humanista, donde cada participante o cada persona involucrada tenía que dar una ofrenda de un salario mínimo al mes, ¿sí? Para que se pueda mantener el desarrollo, impresión de materiales y todas estas cosas que habitualmente se manejan. En 1993 se publicó el documento del movimiento humanista, base ideológica de la organización. Ese mismo año tuvo lugar en Moscú el primer foro humanista y se fundó el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Más allá de toda la información que podemos obtener del movimiento, para 1995 el movimiento se encaminó hacia el crecimiento masivo con la apertura de 100 nuevos países en África, Asia y el Caribe. Es como que se venía extendiendo a lo largo del mundo dicha secta. Desde el año 2005, el movimiento humanista se abocó a la construcción de parques de estudio y reflexión en una veintena de países. Inicialmente, los más grandes, o se podría decir el parque principal de estudio y reflexión, se encuentra en Argentina, que son lugares abiertos al estudio y reflexión para profundizar en uno mismo, a favorecer la no discriminación, el efecto y la reciprocidad en el trato de los demás. Entre sus principales objetivos está el fortalecer experiencias que favorezcan la solidaridad y el intercambio entre aquellas personas interesadas en la superación del sufrimiento y la violencia personal y social, destacándose los contenidos y trabajos que tienen que ver en el desarrollo y la práctica de la no violencia. Bien, el primero en construirse es el Parque de Punta Vacas, ¿sí? Fue llamado el Parque Histórico, donde es el lugar en el que Silo dio la primera charla, o como se dice, la arenga
fundacional del movimiento humanista. En 1969 los demás parques, que a finales del 2010 sumaban unos 30, se encuentran en distintos continentes. Bien, para esto aclararle que quizás Silo era alguien que en su juventud fue destacado por ser uno de los mejores deportistas en la universidad, pero como que él veía mucho más, decidió dejar su carrera de deportista y se decidió a viajar por todo lo que es Latinoamérica. A raíz de eso tuvo contacto con la gente, luego se fue a vivir prácticamente a la montaña por 6 meses, donde escribió gran parte de sus libros, que hoy en día es, quizás se podría decir, como la Biblia para nosotros. Dado esto, que a nivel mundial son más de, se dice que 1 millón de seguidores que él tiene, pero bueno, más allá de esto, quizás es un poquito de lo que es el movimiento solista para poder conocer y tener un poco más de información para saber y tener muy fuertes nuestras convicciones como cristianos. Que Dios les bendiga y gracias por ver el video hasta el final.